At first you will hear the story with subtitles. Then we will go through the text, step by step with English translation. After that, you will hear the story without translation and no subtitles. In the end, we will sum up our lesson with some important vocabulary and test your understanding with 3 simple questions. Let's start. El regalo de cumpleaños. Ana cumple años hoy. Su madre le prepara un desayuno especial con panqueques y frutas. Ana está emocionada porque sabe que recibirá un regalo. Después del desayuno, su madre le da una caja envuelta en papel azul. Ana la abre con cuidado. Dentro, encuentra un bonito libro de cuentos con ilustraciones coloridas. Ana sonríe y abraza a su madre. Le encanta leer, así que este regalo es perfecto. Pasa toda la tarde leyendo el libro, imaginando las aventuras de los personajes. Más tarde, llegan sus amigos para la fiesta. Juegan, cantan y comen pastel. Ana está feliz de celebrar con sus amigos y su familia. Al final del día, antes de dormir, coloca el libro en su estante, pensando en las historias que leerá mañana. Fue un cumpleaños perfecto para Ana. Now let's listen to the story with translation. Try to repeat the sentence after the presenter. El regalo de cumpleaños. The birthday gift. Ana cumple años hoy. Anna's birthday is today. Su madre le prepara un desayuno especial con panqueques y frutas. Her mother prepares a special breakfast with pancakes and fruit. Ana está emocionada porque sabe que recibirá un regalo. Anna is excited because she knows she'll receive a gift. Después del desayuno, After breakfast, su madre le da una caja envuelta en papel azul. her mother gives her a box wrapped in blue paper. Ana la abre con cuidado. Anna carefully opens it. Dentro, encuentra un bonito libro de cuentos con ilustraciones coloridas. Inside, she finds a beautiful storybook with colorful illustrations. Ana sonríe y abraza a su madre. Anna smiles and hugs her mother. Le encanta leer, así que este regalo es perfecto. She loves reading, so this gift is perfect. Pasa toda la tarde leyendo el libro. She spends the entire afternoon reading the book, Imaginando las aventuras de los personajes. imagining the characters' adventures. Más tarde, llegan sus amigos para la fiesta.
Later, her friends arrive for the party. Juegan, cantan y comen pastel. They play, sing, and eat cake. Ana está feliz de celebrar con sus amigos y su familia. Anna is happy to celebrate with her friends and family. Al final del día, antes de dormir, At the end of the day, before going to sleep, coloca el libro en su estante. she places the book on her shelf, Pensando en las historias que leerá mañana. thinking about the stories she'll read tomorrow. Fue un cumpleaños perfecto para Ana. It was a perfect birthday for Anna. And now, one last time with no subtitles and no translation, try to translate the sentence in your head. El regalo de cumpleaños. Ana cumple años hoy. Su madre le prepara un desayuno especial con panqueques y frutas. Ana está emocionada porque sabe que recibirá un regalo. Después del desayuno, su madre le da una caja envuelta en papel azul. Ana la abre con cuidado. Dentro, encuentra un bonito libro de cuentos con ilustraciones coloridas. Ana sonríe y abraza a su madre. Le encanta leer, así que este regalo es perfecto. Pasa toda la tarde leyendo el libro, imaginando las aventuras de los personajes. Más tarde, llegan sus amigos para la fiesta. Juegan, cantan y comen pastel. Ana está feliz de celebrar con sus amigos y su familia. Al final del día, antes de dormir, coloca el libro en su estante, pensando en las historias que leerá mañana. Fue un cumpleaños perfecto para Ana. Well done. And now let's reinforce the lesson with some important vocabulary. Cumpleaños. Desayuno. Panqueques. Regalo. Papel. Azul. Caja. Cuentos. Ilustraciones. Coloridas. Abrazar. Amigos. Pastel. Colocar. Estante. Well done. Let's see if you understood the story correctly. Answer these 3 questions in the comments. ¿Qué le regala la madre a Ana? ¿Qué comen Ana y su madre en el desayuno? ¿Con quién celebra Ana su cumpleaños? Hey, I hope you learned a lot with this video. If you don't want to miss our weekly Spanish lesson, you can subscribe to the channel for free. See you in the next lesson.